Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Es una bendición nuevamente contar con su sintonía. Queremos iniciar dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da hoy de transmitir un nuevo mensaje. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, por el cuidado que has tenido de nosotros. Aún estando en tribulación y en muchas pruebas, tú nos reconfortas con tu bendita palabra. Rogamos por tu misericordia, que siempre es dispensada para nosotros cada día y en cada momento. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes por las personas que están en las cárceles, por las personas que están en los hospitales, por las personas que están pasando situaciones difíciles en sus hogares y por las pruebas tan difíciles por haber perdido algún miembro de la familia en medio de esta pandemia. Te rogamos de todo corazón, Señor Jesucristo, que cada día nos presentemos en oración y en arrepentimiento de nuestros pecados, para que tú nos justifiques delante de nuestro Padre Dios como nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre por todas las promesas que nos has dado y de los cuidados que tú tienes con nosotros cada día. Aunque estemos pasando dificultades y situaciones difíciles, nos tomamos de esas promesas y nos tomamos de tus manos, porque en tus manos estamos protegidos. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos tu palabra que es espíritu y es vida, para seguir adelante hasta el momento en que estemos contigo para siempre. Que esta palabra sea de bendición para todas las personas que escuchen hasta el último recóndito de este planeta. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, siempre orándole a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo, el cual nos permite traer un nuevo mensaje ahora, el cual es la profecía bíblica a través del Apocalipsis. La profecía bíblica a través del Apocalipsis. Iniciamos, amados hermanos. La Biblia no es simplemente un compendio de relatos y poemas, como algunos nos quieren hacer creer. Antes bien, es un tesoro de conocimientos. Nos instruye acerca de Dios y nos enseña acerca del hombre y sus orígenes. La Biblia nos revela cosas que la ciencia jamás podría descubrir. ¿Con qué propósito fue puesto el hombre sobre la tierra? La Biblia nos revela el plan y el designio del Dios Todopoderoso y las leyes que conducen a la paz, la felicidad y finalmente a la vida eterna. Es un libro que contiene historia y poesía y es además una fuente de inspiración y de ayuda cuando estamos deprimidos o angustiados. La Biblia contiene todo esto y mucho más, pero al mismo tiempo, ¿sabía usted, amado hermano, que una cuarta parte de su mensaje es historia escrita de antemano? En otras palabras, es profecía bíblica.
¿Por qué quiso Dios que su palabra inspirada constara de tantas predicciones para el futuro? Primero que todo, la profecía es prueba de la soberanía de Dios. El Dios creador es el soberano del universo. Él inspiró al profeta Isaías para que escribiera: mi consejo permanecerá. Isaías 46:10. La diferencia entre Dios y los ídolos de las naciones es que Él es real, no un producto de la imaginación humana. Tiene un plan y un propósito y el poder para llevarlos a cabo. Hay profecías sobre antiguas ciudades como Tiro, que serían destruidas y jamás reconstruidas. Otras, como Jerusalén, habrían de permanecer hasta el fin de los tiempos. Únicamente quien tiene autoridad y poder supremo puede anunciar lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, como lo explica Isaías 46:10. La profecía también se escribió para dar esperanza al pueblo de Dios. Los que obedecen a Dios suelen ser perseguidos por sus creencias y su camino de vida y generalmente se enfrentan al panorama poco animador de un mundo hostil. Si los cristianos afines del primer siglo hubieran basado sus conclusiones en lo que los rodeaba, hubieran pensado que todo se derrumbaba. Los falsos ministros que se habían introducido en la iglesia estaban expulsando a los verdaderos cristianos de las congregaciones. Podemos verlo en 3 de Juan, versículo 9 y 10. Jerusalén había sido destruida, la iglesia de la sede esparcida, y la persecución del Imperio Romano se intensificaba. ¿Qué les esperaba? Fue en estas circunstancias cuando el apóstol Juan, ya anciano, le fue dado el libro del Apocalipsis. Mediante la profecía, el Creador le permite a su pueblo tener una visión clara de lo que le espera a este mundo. Así, podemos entender en qué momento del desarrollo profético nos encontramos y se nos permite entender el mundo en que vivimos. La profecía nos prueba que es Dios quien tiene el control. El mundo y los falsos valores en los cuales se basa está destinado a desaparecer de la escena dentro de pocos años. Podemos verlo en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Para ser reemplazado por una sociedad basada en las leyes del Dios Todopoderoso, esta es la promesa de la profecía bíblica. ¿Se puede entender la profecía bíblica? Amados hermanos, han surgido muchos profetas, tanto seculares como religiosos, que han pretendido anunciar de antemano el futuro. En lo que se refiere a los grandes sucesos, sus predicciones han fallado o han sido tan vagas que carecen de significado o simplemente reflejan los conceptos del momento en que vivieron. Los reveladores humanos han sido inevitablemente prisioneros de su propia época y por lo mismo incapaces de una visión futura de largo alcance. Hoy no faltan los analistas y grupos de expertos que tratan de predecir el futuro de la nación y del mundo. A pesar de los miles de millones de dólares que gastaron los gobiernos durante la Segunda Guerra Mundial en obtención de datos y servicios de inteligencia,
los analistas fueron incapaces de predecir el mayor giro geopolítico del siglo XX. En lo que concierne a los medios religiosos que ofrecen una revelación del futuro, no les ha ido mejor. Los escritos de los místicos de la Edad Media y los mensajes de apariciones más recientes han asegurado ofrecer claves para entender el futuro. Otros aseguran hablar en nombre de la Biblia y presentan perspectivas muy diferentes. En la Biblia, el que dice "Yo soy Dios", dice que anuncia lo por venir desde el principio. En la Biblia hay muchas profecías acerca de las naciones de la antigüedad que se pueden verificar. Contiene también los escritos de hombres de Dios que consignaron visiones que ellos mismos no entendían. Se les dijo que lo escribieran para el tiempo del fin. ¿Cómo se relacionan los escritos de los profetas? ¿Cómo se puede entender con claridad la profecía bíblica? Amados hermanos, muchos no saben que Jesucristo vino a esta tierra, entre otras cosas, para anunciar de antemano las noticias del futuro. Predijo el establecimiento del reino de Dios en la tierra y nos enseñó cómo podemos ser herederos de ese reino. Reveló también el panorama de los sucesos desde aquella época hasta el establecimiento del reino. Lo que Jesucristo reveló nos da la clave para entender todas las otras profecías de la Biblia. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 19:10: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio es una declaración del que tiene conocimiento de primera mano. Jesucristo vino como el mensajero del pacto. Malaquías capítulo 3 versículo 1. El mensaje evangélico que trajo es lo que da espíritu y vida a todas las profecías de la Biblia. Todas las profecías en una forma u otra apuntan hacia el reino de Dios o hacia los sucesos que conducirán a su establecimiento. Cuando examinamos el mensaje revelador de Jesucristo, vemos que todos los mensajes de los profetas mayores y menores encajan en su debido orden cronológico. Sin la revelación de Jesucristo seríamos totalmente incapaces de entender cómo se relacionan entre sí esas profecías. Examinemos, pues, más cerca lo que reveló Cristo y veamos cómo podemos entender lo que sucede en el mundo en el cual ahora vivimos. La profecía del Monte de los Olivos. La profecía del Monte de los Olivos, que hallamos consignada en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, constituye el punto central de la profecía bíblica. Esta profecía que Jesucristo declaró en privado a sus discípulos pocos días antes de su crucifixión, nos presenta el panorama de los sucesos del tiempo del fin. Claramente nos muestra que lo ocurrido en Judea y en Jerusalén, lo cual culminó con la invasión romana del año 70 de nuestra era, fue una figura de lo que habría de suceder al final de los tiempos. Lo que aconteció en aquella generación fue una señal anticipada del futuro cumplimiento que habría de culminar con el retorno de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Otra pregunta que podríamos tener en estos últimos tiempos sería: ¿será destruida la tierra? ¿Dice el apóstol Pedro que la tierra será destruida? Veremos 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Es importante observar el contexto en el cual esto se menciona. En 2 de Pedro capítulo
3, versículo 7 dice la palabra: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Se explica aquí que este fuego es el juicio final de los hombres impíos. Se utiliza también la palabra perdición, lo cual significa destrucción total de los impíos y de sus obras. Este es el fuego que no se apaga, que consume a los rebeldes y a los pecadores no arrepentidos, como lo vemos en Mateo 3, capítulo 12. Los malos serán cenizas bajo las plantas de los justos. Malaquías 4, versículo 1 al 3. El Apocalipsis describe esto como el lago del fuego, lo cual es la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. El apóstol Pedro describe este juicio de fuego sobre los impíos. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. El apóstol Pedro confirma la naturaleza de este fuego inextinguible. Todo será consumido hasta la atmósfera terrestre. Pero Dios tiene dispuesto que la tierra misma no sea destruida. Lo podemos ver en el Salmo 104, versículo 5. Lo que el fuego hará sobre la tierra es simplemente un proceso de purificación. Así como el mundo pereció en los días de Noé, anegado en aguas, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6, la tierra será purificada otra vez, esta vez por medio del fuego. Así como la tierra siguió existiendo después del diluvio, también seguirá existiendo después del día del fuego del juicio, porque dice: nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13. El apóstol Juan señala que los nuevos cielos y la nueva tierra vendrán después del lago de fuego. Como lo dice Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Después de que la tierra sea purificada por el fuego y sean destruidos los malos, Dios renovará la faz de la tierra. En esa nueva tierra estará la nueva Jerusalén, la habitación de Dios y la sede de la familia de Dios. El mensaje del Apocalipsis. El apóstol Juan enumera los 3 tipos de información que confirman el libro de Apocalipsis. Primero, el testimonio de la palabra de Dios. Segundo, el testimonio de Jesucristo. Y tercero, todas las cosas que le fueron mostradas en visión. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 2. Muchas profecías del Antiguo Testamento empiezan con esta frase:
vino a mí palabra de Dios diciendo, la palabra de Dios. Es una referencia directa a una escritura, especialmente del Antiguo Testamento. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan hace más de 600 referencias al Antiguo Testamento, más que ningún otro autor inspirado del Nuevo Testamento. Trae a colación todas esas escrituras indicando dónde encajan dentro del orden cronológico de los sucesos. Si el apóstol Juan no las hubiera consignado en esta forma, jamás entenderíamos en qué orden se habrían de cumplir muchas escrituras del Antiguo Testamento. Jesucristo es el revelador y su testimonio es la clave para comprender. El apóstol Juan estaba presente en el Monte de los Olivos cuando Jesucristo respondió a la pregunta de cuál sería la señal de su regreso y del fin de la era. Mateo capítulo 24, versículo 3. La profecía del Monte de los Olivos combinada con el capítulo 6 del Apocalipsis nos presenta un esquema del desarrollo de los sucesos en el fin de los tiempos. Por su parte, el apóstol Juan expresó en el lenguaje de su época lo que le fue presentado en visión. Desde la perspectiva del trono de Dios a donde fue llevado en visión, le fue presentado un panorama profético de las batallas y sucesos del fin de los tiempos. Lo que Juan vio nos traza un cuadro del futuro cuyo orden y claridad no hallamos en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Se aniquilará a sí misma la humanidad? Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial ha existido el temor de que el género humano se destruirá a sí mismo junto con toda la vida de este planeta. No solo hay bombas nucleares con poder para destruir toda la vida de la Tierra, también hay armas químicas y biológicas. Se dijo que la Primera Guerra Mundial le pondría fin a todas las guerras, mas no fue así. Muchos al leer escrituras que hablan de la Tierra consumida por el fuego concluyen que todo el planeta perecerá en una conflagración nuclear. ¿Es eso lo que va a suceder? ¿Estará la tierra desolada y sin vida física cuando regrese Jesucristo? Las respuestas bíblicas a estas preguntas difieren de las explicaciones religiosas tradicionales y nos revelan a un Dios amoroso y misericordioso que tiene un plan para el género humano y para el planeta Tierra. A continuación veremos los 4 reinos del libro de Daniel, capítulo 2, que nos ayudarán a comprender las Escrituras. Los 4 reinos del libro de Daniel, capítulo 2. Examinemos ahora el panorama de sucesos mundiales que Dios le reveló al profeta Daniel. Como la Biblia se interpreta a sí misma, el libro de Daniel es esencial para entender el libro de Apocalipsis y otras profecías del tiempo del fin. En Daniel capítulo 2, versículo 1, se habla de un sueño que perturbó profundamente al rey Nabucodonosor, pero que olvidó al despertar. Los magos y astrólogos del rey no pudieron decirle cuál había sido el sueño ni cuál era su significado. Finalmente Daniel vino a la presencia del rey y le explicó que hay un Dios en los cielos que revela los secretos y que le daría a conocer al rey no solo el sueño, sino su interpretación, y lo podemos ver en el versículo 28 del mismo capítulo 2.
de Daniel. Daniel le recordó al rey que en el sueño había visto una gran imagen que se elevaba sobre las llanuras de Babilonia. Aquella imagen gigantesca tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, y las piernas de hierro. Los pies de la imagen eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Al final de su sueño, Nabucodonosor había visto una gran piedra de origen sobrenatural, cortada, no con mano. Mientras miraba, vio cómo aquella piedra bajó del cielo y golpeó a la imagen en los 10 dedos de los pies y la pulverizó toda, y el polvo se lo llevó el viento. La piedra se convirtió entonces en un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué significaba aquello? Recordemos, amados hermanos, que la Biblia se interpreta a sí misma, porque es la inspiración de Dios. Daniel le dijo a Nabucodonosor que él era la cabeza de oro. También le dijo que después de él se levantarían otros 3 reinos, uno después del otro. Dios nos muestra por medio de Daniel que la historia había de ser dominada por 4 grandes imperios sucesivos. Daniel, inspirado por Dios, le explicó al rey que al final de esos 4 imperios, el Dios del cielo, en los días de los últimos 10 reyes que estaban representados por los dedos de los pies, establecería un reino que no sería jamás destruido. En Daniel capítulo 2, versículo 28, se subraya el hecho de que el Dios viviente a quien servimos es quien revela los misterios. El sueño del rey Nabucodonosor se extendía desde su época en la antigua Babilonia hasta los postreros días. El sueño culmina con el regreso de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Veremos cómo se cumplió lo que predijo el profeta Daniel. En Daniel capítulo 5 se nos narra lo que ocurrió la víspera de la caída de Babilonia en el año 539 a.C., cuando fue tomado por los ejércitos del rey Ciro el Grande. La historia demuestra que el imperio de los medos y los persas fue el segundo reino que se levantó después de Babilonia. El imperio medo-persa se distinguió por su tamaño y poderío y dominó la escena mundial durante los 200 años que siguieron. A principios del año 333 a.C., las huestes de Alejandro Magno atravesaron el Helesponto de Europa hacia el Asia. 2 años más tarde, en la batalla de Arbelas, 331 a.C., se derrumbó el imperio medo-persa y fue reemplazado por el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus 4 generales se dividieron el imperio entre sí. Pero el idioma y la cultura siguieron siendo griegos. Los reyes helenos, sucesores de Alejandro Magno, dominaron el Oriente Medio durante 300 años hasta que finalmente fueron absorbidos por el 4º imperio, el de hierro, el que habría de regir el mundo.
La historia identifica claramente al Cuarto Imperio como el Imperio Romano, representado en la imagen por las dos piernas de hierro que a su vez simbolizan el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, el cual habría de prolongarse hasta el tiempo del fin. Los 10 dedos de los pies, que significan reyes, constituirían el surgimiento final de este sistema que tuvo sus orígenes en la antigua Babilonia. Esto demuestra que el sistema del tiempo del fin incluiría el Imperio Romano de Occidente y el Bizantino de Oriente. Si dejamos que la Biblia se interprete a sí misma, esta sucesión de 4 reinos mundiales es muy clara. El libro de Apocalipsis descifrado. El libro de Apocalipsis es el más misterioso y el menos comprendido de la Biblia. En este se revelan los sucesos del tiempo del fin. ¿Podemos entender la verdad de este libro del cual tanto se habla y que tan pocos comprenden? Veremos los jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis. Los jinetes del capítulo 6 de Apocalipsis. ¿En quién podemos confiar para que nos explique el significado de los misteriosos 4 jinetes del Apocalipsis? Jesucristo fue el que venció y el que puede abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 5, versículo del 2 al 5. Los primeros 4 sellos de Apocalipsis del capítulo 6 constituyen los 4 jinetes. ¿Cómo revela Jesucristo el significado de estos 4 sellos? Es interesante notar que en el mismo contexto de lo que habló Cristo, da la explicación en su profecía del Monte de los Olivos, consignada en Mateo 24. Esta fue la profecía más larga que Jesucristo explicó a sus discípulos. Veremos el asombroso paralelo que existe entre esta profecía y el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, para poder comprender los jinetes del Apocalipsis. El caballo blanco es el falso cristianismo. En Apocalipsis capítulo 6 versículo 2 dice la palabra: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora veremos Mateo capítulo 24 versículo 4 y 5. Y Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, surgieron muchos falsos predicadores y falsos apóstoles que engañaron a muchos. Con el tiempo se infiltraron en la verdadera iglesia de Dios y corrompieron el mensaje que Jesucristo había traído del Padre. Por eso vemos en las escrituras de la Biblia, en el libro de Judas,
en donde exhortó a la iglesia con estas palabras: me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas, versículo 3 y 4. El apóstol Pablo también fue testigo del principio de este engaño y llamó a los que lo perpetraban falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 14. El engaño de Satanás se describe en la visión del caballo blanco de Apocalipsis 6. Este jinete da la impresión de parecerse a Jesucristo. Sin embargo, el verdadero Jesucristo tiene ojos como llama de fuego, tiene muchas coronas y tiene una espada, no un arco. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 15. Esta espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. Podemos verlo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que sale de la boca de Jesucristo para herir a las naciones. Por lo tanto, el primer jinete de Apocalipsis 6 representa la tendencia mundial hacia el falso cristianismo, cuyo poder e influencia irán en aumento. Este engaño culminará con el surgimiento de un dirigente religioso que se opone y se levanta contra Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4, versículo 8 al 9. Siguiente jinete, el caballo rojo, será el azote de la guerra. Apocalipsis 6, versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Este jinete quita la paz de la tierra. Cuando no hay paz, hay guerra, y esta constituye el peor azote del mundo. La historia del mundo es una de conflictos y contiendas que han causado inmenso sufrimiento y cegado innumerables vidas humanas. Jesucristo señaló como la tendencia a guerras y rumores de guerras continuaría acrecentándose hasta el tiempo del fin, cuando culminaría en la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 21-22. Tercer jinete, el caballo negro, representa el hambre. Apocalipsis 6, versículos 5 al 6. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 7, y habrá hambres. Debemos de notar aquí, amados hermanos, es importante notar que en el texto griego bizantino aparece primero la palabra hambres y luego la palabra pestes. Esta pequeña variación existe porque la versión Reina Valera no se ciñe estrictamente al texto griego bizantino, sino que se sirve también de otros manuscritos griegos. Solo queda como referencia esta explicación, amados hermanos. Una de las consecuencias inmediatas de la guerra es la disminución de reservas alimenticias, la destrucción de los ganados, la contaminación del agua y el racionamiento de la comida por la escasez que produce el mantenimiento de un ejército. Hay países que, ocupados en la guerra, han dejado cundir el hambre en sus poblaciones. El trastorno de las condiciones atmosféricas, la sequía, la peste y el exceso de población han agravado el problema. Jesucristo advirtió que el problema del hambre continuaría y se agudizaría hacia el tiempo de su regreso. El cuarto jinete, el caballo amarillo. Habla sobre la peste. Apocalipsis 6, versículo 8. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pero Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 7, y habrá pestes. Jesús reveló que a lo largo de la historia los seres humanos sufrirían el azote de la peste. La posibilidad de las plagas de alcance mundial ya existen. El SIDA se ha difundido por todos los continentes y aún no ha sido controlado. Hay epidemias de gripe que en cuestión de días le dan la vuelta al mundo. Hoy tenemos el flagelo del COVID-19, extendido a nivel mundial. Se continúa luchando día con día para poder contrarrestar los efectos de esta pandemia. Asimismo, enfermedades que se creían erradicadas han resurgido aún peores, pues ahora son resistentes a las drogas. Las plagas resistentes a los insecticidas también amenazan la agricultura mundial. El caballo amarillo es un precursor del espectro horripilante de las epidemias mundiales incontrolables que destruirán el 25% de la vida humana. Los 4 jinetes del Apocalipsis corresponden a lo que Jesucristo llamó el principio de dolores, que antecede a la gran tribulación, la cual culmina con el retorno de Cristo. El Apocalipsis revela el futuro. Debemos examinar más de cerca el libro del Apocalipsis para ver lo que nos revela sobre el fin de los tiempos. Veamos también cómo la Biblia interpreta sus propios símbolos proféticos. Pero la pregunta que nos hacemos los seres humanos es: ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Dios revela en el libro del Apocalipsis que en los postreros tiempos se levantará en Europa un sistema que él llama la Gran Babilonia,
la cual dominará al mundo. En Apocalipsis capítulo 18, versículo 19 al 18 y en Ezequiel 27 se describe una superpotencia comercial que domina la economía mundial. Pero aún más que una gran potencia económica, Babilonia representa un sistema político que corresponde a la séptima y última cabeza de la bestia. Como podemos verlo en Apocalipsis capítulo 17, versículo 19 al 13. Esta bestia cuenta también con gran poderío militar. Apocalipsis 13, versículo 4. Con todo, es la religión la que le da cohesión a todo este sistema. Apocalipsis capítulo 17, versículo del 1 al 6. Jesucristo les advirtió a sus discípulos en Mateo capítulo 24, versículo 5 al 24, que vendrían falsos profetas que asegurando representarlo, desviarían al pueblo con un falso mensaje. Con grandes señales y prodigios engañarían, si fuera posible, aún a los elegidos. El apóstol Pablo señala en 2 de Tesalonicenses que el misterio de la iniquidad ya estaba en acción aún en su época. Pero los acontecimientos proféticos habrían de ser retenidos hasta el surgimiento del último falso profeta, a quien el apóstol llama el hombre de pecado, según el versículo 2 al 8 del mismo 2 de Tesalonicenses. Se nos advierte aquí sobre milagros y prodigios mentirosos que engañarán a la inmensa mayoría de la población del mundo. Aquel personaje será el dirigente de un gran sistema religioso que en Apocalipsis capítulo 17, versículo 5 se llama un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En otras palabras, dirigirá a una iglesia madre que ha dado a luz a otras iglesias hijas. Se trata de un renacimiento aún mayor del antiguo sistema religioso de los misteriosos babilónicos. A medida que la inestabilidad política del mundo se convierta en una amenaza cada vez mayor para el crecimiento y la prosperidad económicos del futuro, los dirigentes de las naciones procurarán con desesperación el establecimiento de un nuevo orden mundial que garantice la estabilidad. Así, se está preparando el ambiente para la aparición de un carismático dirigente religioso que con señales y prodigios dejará atónita aún a esta sociedad moderna y secular. Efectuará una alianza entre el sistema religioso que dirige y un futuro dirigente político-militar que surgirá en Europa. El mundo experimentará un reavivamiento del fervor religioso. La religión se utilizará como la fuerza de cohesión para unificar a un mundo dividido. La Biblia nos presenta a lo largo de sus páginas de la historia de dos ciudades en contraste. En Génesis capítulo 10 se menciona a Babilonia o Babel, la ciudad que construyó Nimrod. En Génesis capítulo 11 se menciona a Abraham, nacido en Ur de los Caldeos, parte del antiguo reino babilónico. En Génesis capítulo 12, Abraham se aleja de Babilonia por orden de Dios. En Génesis capítulo 14, llega cerca de Jerusalén, antiguamente llamada Salem, para encontrarse con Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, a quien dio Abraham los diezmos de todo.
En el último libro de la Biblia se menciona una vez más a Babilonia. En Apocalipsis 18 leemos acerca de la caída y destrucción final de Babilonia la Grande. Al igual que Abraham, Dios exhorta a su pueblo: salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, versículo 4. En Apocalipsis 21 se describe la llegada a la tierra de la Nueva Jerusalén, la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10 y Apocalipsis 21, 2. Babilonia y Jerusalén son dos ciudades que representan sistema de vida y de gobierno totalmente opuestos entre sí. El uno se origina con Nimrod. ¿Quién era Nimrod? Fue el primer tirano que se rebeló contra Dios y contra sus leyes después del diluvio. Nimrod trató de establecer un gobierno tiránico mundial basado en el sistema del diablo. Babilonia es la falsificación satánica de lo que será el futuro gobierno de Dios. La Babilonia del tiempo del fin prometerá lo mismo que prometió Nimrod al género humano en la Torre de Babel: unidad, seguridad y prosperidad. Es lo mismo que Nabucodonosor, Ciro el Grande, Alejandro Magno y César Augusto prometieron cada uno en su tiempo. Pero Jerusalén es la ciudad de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Allí está el monte de Sión, donde el rey David construyó su palacio y fue la sede de su gobierno sobre Israel. Allí está el monte Moria, el monte del templo donde Salomón, hijo de David, edificó el majestuoso templo de Dios. En el Salmo 132, versículo 13 y 14, leemos: el Eterno ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Transportado en visión al futuro día del Señor, Juan consignó un gran acontecimiento. Ha caído la gran Babilonia. Apocalipsis 18:2. Después de este acontecimiento, Jesucristo se pondrá en pie sobre el monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, acompañado de todos los santos resucitados. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, como lo explica Daniel 2, versículo 44. De Jerusalén saldrá la ley y todas las naciones se someterán al gobierno de Dios. Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3. La Biblia nos habla de dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. La una será destruida para siempre y la otra será creada de nuevo como la Nueva Jerusalén, que finalmente descenderá de los cielos después del reinado de 1000 años del Mesías. Será la habitación del Padre y de Jesucristo y de sus santos por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 21. Amados hermanos, preguntémonos entonces, ¿dónde está nuestra ciudadanía? ¿En Babilonia o en Jerusalén celestial? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? ¿En Babilonia o en la Jerusalén celestial? Isaías capítulo 55, versículo 6. Nos dice la palabra: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca.
Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29 al 31. Parte de este versículo con el cual cerramos este mensaje, dice la palabra: si lo buscamos con todo el corazón, lo encontraremos. Si lo buscamos con todo el corazón, lo encontraremos. Amén. Amados hermanos, estamos pasando situaciones difíciles en este momento. Hermano, tú que conoces ya de nuestro Señor Jesucristo y que le has entregado su corazón y que te has arrepentido de tus pecados y tienes una vida nueva en ti, sigue perseverando en la palabra, amado hermano, y peleando la buena batalla. Y tú, amado hermano, que por fe lo declaramos y que no has tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, este es el momento de poder tomar la decisión y entregar tu corazón y tu vida completa a nuestro Señor Jesucristo. Como leímos en Isaías capítulo 55, versículo 6, buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Amado hermano, tú que no le has recibido, ya no sigas deteniendo el tiempo. Entrega tu vida a Jesús de Nazaret y Él te dará la salvación. Nosotros, cuando creemos en Cristo Jesús, tenemos esperanza en todo momento, porque sabemos que aunque estemos pasando tribulación, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Y nosotros sabemos de que en cada tribulación y en cada prueba estamos aprendiendo algo. Y nos aferramos más a nuestro Señor Jesucristo y a sus promesas. Vemos un mundo, como lo hemos visto en el mensaje, que está en decadencia y a punto de finalizar absolutamente todo. Pero los que hemos creído en Cristo seremos arrebatados. Quiero leer, amados hermanos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Quiero que tomes tu Biblia, amado hermano, y que leas conmigo estos versículos, este versículo del 13 al 18 del capítulo 4 de Tesalonicenses, y en donde está nuestra esperanza de poder nosotros seguir peleando la buena batalla, porque nuestro Señor Jesucristo viene por nosotros antes que suceda la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice la palabra, amados hermanos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca
de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Amado hermano, nosotros antes que surjan todas estas evidencias de la gran tribulación, seremos arrebatados con Cristo Jesús. Gracias, hermanos, por su sintonía. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios les guarde, los llene de muchas bendiciones a cada miembro de sus familias y a ustedes, y que los llene de salud y de bendiciones. Si Dios lo permite, estaremos en un nuevo mensaje. Alabado sea su nombre. Amén.